condenación para los que estamos inscritos en eso. Los que vivimos conforme al Espíritu y no conforme, que ya Él nos ha librado de esa la ley del pecado y de la muerte. Que sí nos va a tocar combatir contra los deseos que batallan contra nuestra alma, según dijo el apóstol Pedro. Hay unos deseos que batallan, ¿qué? En nuestra alma. Nos va a tocar combatir mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo terrenal y untado, manchado por la naturaleza pecaminosa, y tengamos el cuerpo de pecado. Nos va a tocar, ¿qué? Luchar contra todos estos deseos que batallan contra el alma. Pero no hay condenación. Es decir, el vivir guiado por el Espíritu para agradar a Dios y parecernos, mostrarnos a la imagen del Hijo de Dios, que es el primogénito, ¿en qué? Entre muchos hermanos. Esto de primogénito, quiero que usted lea lo que dice Hebreos 12:23. Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. El espíritu de nosotros los justos, justificados por Cristo, hemos sido hechos ¿qué? Perfecto. Pero si usted observa la primera parte, es lo que dice: a los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es decir, la vida del primogénito es el hermano mayor, ¿cierto? Pero el Dios, la familia de Dios no es así. No hay un hermano mayor y otros menores, no. Todos somos primogénitos. Es decir, todos los hijos de Dios e hijas de Dios, todos somos primogénitos. Jesús es el prototipo, es decir, el primogénito, es decir, el prototipo del cual nosotros todos debemos ser igual a Él. Ese es el destino y propósito principal que Dios ha querido para nosotros, sus hijos, que nos parezcamos, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Que nuestra conducta se parezca a la de Jesucristo. Ese es el destino y propósito principal en la parte de ser, porque es más importante ser que hacer. Para todo lo que hagamos debe estar sustentado en el fundamento de quienes somos en Cristo. Que nos parezcamos a Cristo. Entonces ahí está, por eso dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que dejemos de estar en las obras de la carne y que caminemos en los principios del reino. Todo lo que estemos haciendo conforme a la carne, debemos desecharlo. Debemos desechar cualquier cosa que esté conforme a las obras de la carne. Entonces, cuando esto se nos revela, cuando el reino se nos revela, ¿cuál es la vida del reino que debemos vivir nosotros? Que es parecernos a Jesús, que es vivir conforme a Jesús, porque Jesús es primogénito, es el prototipo, pero todos los hijos e hijas de Dios debemos ser iguales a Jesús. ¿Aló? O sea, la misma vida que Él nos estipula de quién es Él, nosotros debemos parecernos a Él. ¿Cómo sabemos cómo parecernos a Jesús? En los principios del reino. Estoy hablando de principios, no de ninguna normas religiosas, sino principios eternos de Dios. Amén. Esos son los que nos revelan cómo el Hijo de Dios se comportó. Cada principio del reino que está en la Biblia nos revela eso. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Entonces, cuando esta palabra se nos revela, nos sacude, ¿cierto? Nos sacude, nos hace entender que hay tantas cosas que tenemos que romper y que de eso se trata el tema de hoy, o el subtema de hoy. Es que el Señor quiere que tengamos vida de reino. Los hijos de Dios somos reyes, ¿amén? Pertenecemos a la familia real de Dios. Porque recuerda que hay 3 clases de paternidad: la biológica, la espiritual y está la divina. Entonces es importante porque usted comprenda la paternidad divina.
Y en la familia real es la paternidad divina. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Eso se llama ¿qué? Paternidad divina. O paternidad celestial, como la han llamado en algunos momentos. Este tipo de paternidad es que nosotros pertenecemos a la familia real. Y si pertenecemos a la familia real, debemos tener una vida de reino. Una vida de reyes. Jesús es rey de reyes. Por lo tanto, nosotros debemos tener una vida de rey. Porque Él nos hizo reyes y sacerdotes, como lo hemos enseñado, que no solamente somos hijos de Dios y ciudadanos del reino, sino que también somos reyes. Entonces debemos vivir como reyes y sacerdotes, y el punto de prototipo es Cristo, que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Este es el destino y propósito. Diga conmigo, yo soy primogénita o primogénito. Diga, soy primogénito. Un primogénito, ¿qué derecho tenía? Mira, esta palabra fue escrita a los hebreos, porque los hebreos sí saben lo que significa ser primogénito. Un primogénito tiene doble herencia. Amén. Recuerde que nosotros tenemos herencia en Dios. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Doble herencia. Amén. Usted no se da cuenta que el hijo pródigo se va, pide su herencia, pero la mayoría de las cosas humanas, materiales, quedaron ¿dónde? En la hacienda. Porque el primogénito tiene ¿qué? Más derecho en la herencia que el que no es primogénito. Bueno, los hijos de Dios todos somos primogénitos. Amén. Amén. El hijo primogénito, el papá lo vestía con una túnica especial, fina, para identificarlo de los demás hijos. Y por eso fue que Jacob le puso la túnica de colores a José. Y por eso que hubo problemas, porque le dijeron, ¿por qué no se la colocaste a Rubén, que es el mayor? Pero fue que Rubén menospreció, se montó en el lecho de su padre. Entonces menospreció su primogenitura. ¿Y qué hizo Jacob? Se la dio ¿a quién? Al menor en ese momento, que era José. Después hubo otro que fue Benjamín. Pero en ese momento, el que era menor era ¿quién? José. Y la túnica de colores, la túnica especial que se le daba a los primogénitos, no se la dio a Rubén, porque Rubén menospreció la primogenitura, y se la dio ¿a quién? A José, que fue el que Dios usó en Egipto como gobernador. ¿Aló? Y la Biblia dice que el Señor nos ha vestido con vestiduras de salvación, con lino limpio resplandeciente. Aleluya. El Señor te ha dado un vestido especial como primogénita, como primogénito. Somos los que participamos de la congregación de lo que de los primogénitos que estamos inscritos. ¿Dónde? Si usted cree que está inscrita, que está inscrito en los cielos, significa que usted es primogénita, porque ahí lo dice. Lo acabamos de leer. Cuando dice en Romanos 8:29, Jesucristo es primogénito entre muchos hermanos, lo que estaba hablando era de esto, de que todos somos ¿qué? Primogénitos, y que Jesús es el prototipo, es decir, el modelo. Como es esta casa modelo, esta urbanización va a construir ¿qué? El resto de las casas. La casa modelo. Jesús es la casa ¿qué? Modelo. Jesús, la diferencia de Jesús, ya dije, que es unigénito. Y nosotros somos ¿qué? Primogénito, no unigénito. El único unigénito es Jesús. Pero Él es el prototipo, el primer primogénito, es decir, el modelo de los primogénitos, para que todos seamos ¿qué? Primogénitos. De la misma manera vivamos conforme al estándar del estilo de vida, de la cultura del cielo. Entonces esto es profundo. Es la vida del reino, la vida espiritual que todo hijo de Dios. La gente dice que somos reyes y sacerdotes, y la gente piensa en posición, piensa en que ahora voy a caminar. Es decir, pero eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con tu estándar de vida.
Y lo que el Señor está diciendo, no importa de aquí hacia atrás cómo hayas vivido, cuando se te revela el reino, cuando se te revelan estas palabras tan profundas, ese día llegó esa revelación. ¿Para qué? Para que de ese día en adelante tú alinees tu vida con Dios. ¿Aló? Que de ahí para adelante usted se alinee en todas las áreas de su vida. Porque si no, no existe gracia. Si existe ley, si todavía estamos en la ley de Moisés, en el antiguo pacto, tenemos que vivir sujetos a una esclavitud. Pero el día que se te revela el reino, desde ese día en adelante tú haces ajuste en tu vida. Tú no puedes seguir en cualquier obra de la carne. Ese día se te revela el reino, tú tienes que romper con toda obra de la carne, que está en una cobertura de qué? De potestad de tinieblas. Y me ajusto a qué? A los principios del reino, en la nueva posición que fui trasladado de allá, de la potestad de las tinieblas al reino. Pero este tiene una cultura de vida, que es la que hemos venido hablando, y que ya no más debo vivir conforme a aquella cultura de vida, porque voy a estar en ilegalidad del reino. Ahora, Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacido, no de simiente corruptible, cuando es corruptible es mortal, ni de incorruptible, es decir, inmortalidad, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23 dice que fuimos ¿qué? Renacidos. Y Primera de Pedro 1:3 dice, primero 1:23 y ahora 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El primer texto nos habla de qué? De que somos renacidos, según 1 Pedro 1:23. Y según 1 Pedro 1:3 dice que el Señor nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo? Un lavamiento por medio de la ¿qué? De la regeneración. Regeneración, renacer, ser renacido, tiene que ver ¿con qué? Con el lavamiento de la regeneración, es decir, el lavamiento de la palabra. Los principios eternos del reino de su palabra son los que producen un lavamiento con algo que se llama regeneración. Es decir, en Adán nosotros recibimos la naturaleza pecaminosa, pero en Jesucristo recibimos la regeneración, es decir, recibimos el gen espiritual de Dios, no el natural. Pues solo el gen natural lo tiene ¿quién? Jesús. Nosotros recibimos en la regeneración, recibimos ¿el qué? El gen espiritual de Dios, de su naturaleza divina, para poder ser primogénito justamente del mismo modelo de Cristo, hasta que podamos recibir la manifestación, la adopción total, que recibimos un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, es decir, inmortal. Pero hasta que llegue ese día, nosotros tenemos que una genética espiritual de Dios, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, somos renacidos, somos regenerados espiritualmente
con los genes del cielo, con los genes de Dios. ¿Aló? Entonces, esto es un asunto tremendo, ¿cierto? Por eso usted no vive a la fuerza la santidad. Es decir, cuando usted nace del Espíritu, cuando usted nace de la palabra, agua y del Espíritu, nacer del agua y del Espíritu es nacer del Espíritu y de la palabra. Cuando usted nace del Espíritu y de la palabra, es decir, ya no tiene que obligarnos a vivir en santidad. Es decir, dentro de nosotros mismos hay una naturaleza espiritual genética que recibimos y que cuando conectamos esa genética de Dios, espiritual de Dios, con la guía del Espíritu Santo, que es lo que estábamos diciendo hace un ratito con 8.1, Romanos 8.1 y 2. Es decir, cuando conectamos ese renacimiento, esa regeneración con la guía del Espíritu de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que tengamos dentro de nosotros un cuerpo de pecado, tenemos, es decir, algo natural dentro de nosotros que nos hace vivir agradando a Dios. Entonces, ya les leo los textos que corroboran esto.